Estamos de vuelta, chicos. 14:42 de la tarde ya. Almorzaron, me imagino. Hola, señorita, o sea, perdón, Luis. Había leído Luz, por eso pensé que era señorita, pero señor Luis, hola, señor Luis, señorita Paula, también está Benjamín, Valeria Bustamante, siempre presente, también está, dice, no alcanzó a almorzar. Pero ahí almuercen, coman algo mientras avanza la clase, uno no se preocupen con eso. Hola, profe, dice Valentina Rojas, también está Constanza Javiera, dice hola, Bárbara Figueroa, dice hola, sí, perfecto, bien. Francisca, perdón, Jessica dice, en eso estoy, estaba cocinando en el receso. Mira, mira qué bien. No, yo ya había todo listo ya. Hola, profe, eso sí, un tuto, pero hay que activarse, ¿cierto? Falta un café, algo. Ok, dice Paz también, dice hola, también está Alfredo, María López dice hola, Grace dice hello, señorita Grace, también está María Catalina, dice hola, hola señorita María, también está Isidora, dice hola, también está Aranza, Florencia también, Sofía, Valentina Isidora, Daniela Alejandra, Millaray Ortiz, Bárbara Ortega, Cristóbal Sangüesa, dice hola profe, y también está Denise Constanza Parra, que dice hola. Ok chicos, esperen un segundo, voy a estornudar. Ya, ahora sí. Ok. Ya chicos, entonces comenzamos nuestra sesión número 3, que tiene que ver con lípidos. ¿Ya? No sé si se quedaron dudas con respecto a la sesión pasada. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos entonces ahora de lleno con lípidos, que harta información. ¿Ya? No sé si vamos a alcanzar a terminar la clase hoy día, pero obviamente la idea es avanzar lo que más se pueda. Temario. Clasificación de los lípidos. Vamos a hablar de los triglicéridos, vamos a hablar de los fosfolípidos, de los esteroides, de las prostaglandinas, de las vitaminas liposolubles. Vamos a hablar también de la nomenclatura de ácidos grasos, qué significa esto de la nomenclatura delta y también la nomenclatura de tipo omega. ¿Ya? Entonces, partamos un tiro. Lípidos. Aquí dice, ¿qué entendemos por lípidos? A ver, chicos, quiero que respondan estas preguntas. ¿Qué entendemos por lípidos? Ya, entendemos lípidos por grasa, perfecto, ya. Eh, ¿algo más que quieran acotar con respecto a los lípidos? Aceites, por ejemplo, ya, perfecto. Los aceites también son lípidos. Entonces, si yo les digo, defíname lípido, usted me dice grasa. Ya. Hagamos una definición de lípido. ¿Qué sería un lípido así como definición? ¿No tienen monómero? Ya, perfecto, me están dando características. Sirven como reserva energética, muy bien, son insolubles, perfecto. Cadenas de carbono e hidrógeno, perfecto. Una biomolécula, muy bien, una biomolécula, ya, súper. Lucas Urrutia dice cadena hidrocarbonada o hidrocarburada, poco oxigenada, perfecto. Es una molécula entonces bastante reducida, y reducida no me refiero a que el tamaño, sino me refiero a que tiene muchos electrones, ¿cierto? Y poca oxidación, porque tiene poco oxígeno. Muy bien, una buena característica. Lucas dice cadena polihidrocarbonada, yo lo había leído. Entonces, podríamos definir como los lípidos como una biomolécula. Voy a tomar todas las definiciones o todos los comentarios que ustedes dijeron para formar entonces una pura definición. Y podríamos decir entonces que los lípidos son biomoléculas que son insolubles, ¿cierto? Son bastante heterogéneas en su composición, no tienen monómero, ¿ya? Están formados por cadenas polihidrocarbonadas y que tienen una baja cantidad de oxígeno o por lo tanto son elementos muy reducidos y por lo tanto generan o liberan muchas calorías en nuestro organismo, ya que eso es una característica súper importante de los lípidos. Son los que más aportan calorías a nuestro cuerpo y además se sirven como moléculas de almacenamiento. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué se diferencia o qué diferencia tienen los lípidos con los carbohidratos? Ya, ¿qué más? Aparte que tienen menos oxígeno.
¿Qué otra diferencia tienen? Perfecto. Una diferencia importante es que sirven como reserva energética a largo plazo, como dice Carla Guzmán, mientras que los carbohidratos tienen una reserva energética más a corto plazo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra diferencia? Diferencia estructural, muy bien. No tienen monómeros, perfecto. Son hidrofóbicos, a diferencia de los carbohidratos, que son hidrofílicos, ¿cierto? Son heterogéneos. Esa es otra característica que los diferencia de cualquier otra biomolécula. Ya, muy bien. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles serían sus funciones? ¿Funciones de los lípidos? ¿Funciones de nuestro organismo? Almacenar energía, ya, perfecto. Solamente ese. Mantener la temperatura, aislar la temperatura en ese caso, perfecto. ¿Qué más? Estructural, ya, tiene característica estructural. Sí, ya, dice amortiguar golpes. Ok, ya, ¿qué más? Faltan un montón de funciones también. Estabilidad de la membrana plasmática, perfecto. Formar parte entonces estructural, muy bien. Formar la capa lipídica, ya. También tiene una función súper importante a nivel hormonal. Muchas hormonas derivan de lípido. Por ejemplo, la hormona exactamente Bárbara Figueroa, formar hormonas sexuales. Y estas derivan del colesterol es un lípido y por lo tanto ahí se aplica. También los lípidos son súper importantes en los procesos inflamatorios. Cualquier golpe, hematoma que tenga una persona, se produce la liberación de prostaglandinas, que son lípidos, que ayudan entonces al proceso de quimiotaxis del sistema inmunológico y por lo tanto produce la inflamación en la zona de daño para que el sistema inmunológico llegue a la zona a reparar, ¿cierto? Y obviamente regenerar ese sector. Entonces, los lípidos tienen un montón de funciones asociadas a nuestro cuerpo y no solamente como reserva energética, que es como comúnmente se conocen. ¿Okay? Así que, muy bien con los comentarios. Vamos entonces a la clasificación. Mira, los lípidos se puede clasificar, existen un montón de tipos de clasificación, pero el que vamos a utilizar nosotros en las clases va a ser este, que es la clasificación según la estructura que tengan los lípidos. Existen los lípidos de tipo simple, complejos, y existen los lípidos de tipo asociado. ¿Ya? Dentro de los lípidos simples vamos a hablar de los ácidos grasos. De las grasas neutras no vamos a hablar, ni de las ceras tampoco, nos vamos a dedicar a los ácidos grasos principalmente, ¿ya? Porque son los que van a tener más énfasis en el curso de bioquímica. En los lípidos complejos vamos a hablar de los fosfoglicéridos, de los glucolípidos y probablemente un poco también de lipoproteínas. Y de los lípidos asociados vamos a hablar de los prostaglandinas, vamos a hablar un poco de los terpenos y obviamente vamos a hablar de los esteroides, que son súper importantes en la regulación, ¿cierto?, de cierta hormona en nuestro cuerpo. Por lo tanto, esta es una de las clasificaciones que nosotros más vamos a utilizar en este curso. ¿Ok? Partamos entonces con los lípidos simples y en ello vamos a hablar al tiro de los ácidos grasos, que va a ser nuestro primer lípido entonces que va a ser nuestro protagonista. Ácido graso, dice aquí. Es una cadena hidrocarbonada de 4 a 36 átomos de carbono con un ácido carboxílico en la punta, que se llama cabeza, ¿cierto? Y la pregunta que dice acá es ¿por qué se denominan que son moléculas de tipo anfipáticas? ¿Por qué un ácido graso, este que se encuentra aquí, por ejemplo, en pantalla, se dice que es anfipático? ¿Qué significa que sea anfipático? Ok, dice acá, Lucas dice que es hidrofóbico e hidrofílico, perfecto. Esa es la definición de una molécula anfipática que tiene un extremo que le gusta estar en contacto con el agua y el otro extremo no le gusta estar en contacto. Isadora dice posee una zona hidrofílica y otra hidrofóbica, perfecto. Bárbara Figueroa dice porque es hidrofílico e hidrofóbico a la vez. Ya, Benjamín dice tienen comportamiento hidrofóbico e hidrofílico. Bien, Denise dice tiene una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica. Perfecto. Y Benjamín dice hidrofílico en la cabeza e hidrofóbica por la cola. Efectivamente, entonces los ácidos grasos tienen esa característica, que tiene una zona, que no le quiero llamar cabeza, porque los fosfolípidos tienen como cabeza, pero tiene una zona, que es el grupo funcional básicamente, que está ahí, que la marqué en azul,
que es una zona hidrofílica que corresponde justamente al grupo funcional ácido carboxílico. Como tiene átomos de oxígeno ahí, puede generar entonces interacciones de puente hidrógeno con moléculas acuosas. ¿Ok? Y obviamente la parte anfipática sería toda esta zona de acá, que es la cadena polihidrocarbonada, que dice cadena hidrocarbonada, que está formada por carbono y hidrógeno, y que como la electronegatividad entre el hidrógeno y el carbono es muy similar, no se produce ninguna diferencia de polaridad y por lo tanto toda esta zona repele el agua, no le gusta estar en contacto con moléculas acuosas. ¿Ok? ¿Qué más dice acá? Los más comunes tienen entre 16 a 18 átomos de carbono, por si acaso. Esos son como los más conocidos, pero también existen ácidos grasos que tienen menos de 16 átomos de carbono y algunos incluso que tienen mayor cantidad de átomos de carbono, más que 18, como aparece ahí en pantalla. Vamos a ver algunos casos para que podamos identificarlo. Los ácidos grasos también se pueden encontrar en esta clasificación que se llama saturados e insaturados. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es un ácido graso saturado y otro insaturado? Lucas dice ahí, presencia o ausencia de doble enlace. Exactamente, pero ojo, ¿cuál sería el saturado? Dice, Bárbara Figueroa dice, los saturados son enlaces simples. Ok, los saturados contienen entonces solamente enlaces de tipo simple. Muy bien. Carlos Guzmán dice, rígido o fluido. Ah, ya, eso es una característica que le da entonces el ácido graso saturado e insaturado. ¿Cuál es el rígido y cuál es el fluido, Carla? Denise Constanza dice que tienen solo enlaces simples o presenta doble enlace. Ok, tiene enlaces dobles, perfecto. Muy bien, Lucas. Millaray dice que uno le da más rigidez o fluidez a la membrana. Ya, esa es una característica asociada, ¿cierto? Producto de, esta, de estos dobles enlaces. Ahí vamos a ver cuál. Entonces, efectivamente, un ácido graso saturado se dice o se denomina aquel ácido graso que no tiene doble enlace en su cola. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, no hay presencia de doble enlace y por eso se dice que es saturado. ¿Y qué característica le da entonces al alimento o a la grasa que va a formar parte? Le da un aspecto de tipo sólido. ¿Ok? Sólido. Mientras que los ácidos grasos de tipo insaturado son como los que se muestra acá. Este es un monoinsaturado porque tiene solamente una pura insaturación ahí en esta cola. Lo que genera entonces básicamente una curvatura. Ese doble enlace que es esa insaturación genera una curvatura en el ácido graso, lo que lleva entonces finalmente en que pueda generar más distancia de un ácido graso con otro y por lo tanto ese distanciamiento hace que el alimento que se genera a partir de estos ácidos grasos sea de características más líquidas o más fluidas. ¿Sí? Por lo tanto, se dice, esto es más, voy a poner fluido, entonces esto le va a dar mayor fluidez, por ejemplo, si una membrana plasmática está formada por fosfolípidos que contienen este tipo de ácidos grasos en su composición, vas a encontrar entonces que esa membrana plasmática va a ser más fluida. Mientras que los fosfolípidos que contengan estos ácidos grasos que son de tipo saturado, en ese caso las membranas van a ser menos fluidas. No es que sean sólidas, sino que van a ser menos fluidas nomás. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? ¿Sí? Ya, perfecto. Alfredo de Ahumada dice, uno es animal y el otro vegetal. No es del todo correcto, señor Alfredo. No es que los ácidos grasos insaturados sean solamente animales o vegetales, ya, porque algunos creen que claro, que los insaturados son de origen vegetal y los saturados son de origen animal, y eso no es así. Uno puede sintetizar, nosotros también tenemos la capacidad de sintetizar ácidos grasos de tipo insaturado, ya, y las plantitas también pueden sintetizar ácidos grasos saturados. ¿Ya? Así que no es una diferencia, eh, digamos, general, ¿ya? Entonces, nomenclatura directamente de los ácidos grasos. Esta es la nomenclatura de tipo delta. Mira, ¿ustedes conocen y saben esto de la nomenclatura? ¿Saben cómo mencionar un ácido graso según el número de átomos de carbono y el tipo de doble enlace que tenga? ¿O dónde están esos dobles enlaces? ¿No? Ya. Entonces, esto se llama nomenclatura delta y básicamente se,
se utiliza esta nomenclatura para poder darle un nombre al ácido graso. ¿Ya? Existen dos tipos de nombre, el nombre químico, que es el que les voy a enseñar yo ahora, que es el delta, y también está el nombre general, que es como lo que salen aquí escrito, por ejemplo, ácido palmítico. Ese sería como el nombre general que es conocido un ácido, o el nombre común que uno generalmente se refiere cuando conversa con una persona, ¿cierto? Conversa con un nutricionista, uno habla con este nombre, el ácido palmítico, el ácido oleico, el ácido linolénico, por ejemplo. Pero si tú hablas con un químico, lo más probable es que este sea el otro nombre que tú lo puedes mencionar, que es con fórmula. C16.0, C18, 1, delta 9, C18, 2.3, delta 9, 12, 15, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es mi interés? Es poder que ustedes sepan cómo se menciona un ácido graso utilizando este tipo de nomenclatura, la delta, que es con fórmula, que es con química, ¿ok? Y para ello, aquí se muestra un ejemplo. Mira, este es un ácido graso que contiene 16 átomos de carbono, ¿ya? Si no me cree, voy a empezar aquí, ahí voy a empezar a numerarlo, ¿ya? Ahí puse el número 1, igual está pequeño, ¿eh? ¿Se ve bien o no? 2, 3, ¿se ve bien? ¿Sí? Ya, 4. Si no le gusta, le puede hacer zoom nomás en su diapositiva y puede observar esto. Entonces, para poder mencionar entonces un ácido graso con la nomenclatura delta, usted lo primero que tiene que hacer es numerar la cola del ácido graso, o sea, numerar los carbonos que contiene este ácido graso. ¿Ya? Entonces voy en 13, 14, 15 y 16. ¿Se dieron cuenta que este ácido graso que está aquí en pantalla tiene 16 átomos de carbono? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Dónde siempre se equivoca el estudiante? Perdonar un poquito. Aquí. Este carbono, que yo le puse un 1 ahí, bien feo, voy a eliminar ese 1 y voy a cambiarlo por uno más bonito. Generalmente el estudiante se lo salta. No sé por qué, pero como que cree que no es parte del ácido graso y como que lo omite. Pero no, tiene que contarlo, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, ¿qué dice la nomenclatura delta? Que lo primero que tienes que hacer es contar el número de átomos de carbono. Entonces, lo primero se pone una letra C, que significa carbono. Entonces se pone una letra C y acompañado a esa letra C va el número de átomos de carbono que tiene la cola del ácido graso. En este caso en específico, 16. Porque ya los conté y son 16 átomos de carbono. ¿Ok? Y después va un dos puntos. Voy a colocar acá mis dos puntos. Y después de esos dos puntos va un número que indica el número de doble enlaces que tiene la cola. ¿Ya? Repito, ese número que voy a poner a continuación indica el número de doble enlaces que tiene la cola. En este caso, ¿la cola tiene doble enlace? No, ¿cierto? Y por eso, en ese caso va un cero, porque justamente este ácido palmítico no tiene doble enlace. Y así se cierra, digamos, el nombre, en este caso, de este ácido graso que aparece aquí en pantalla. ¿Se entendió el primer caso? ¿Sí? Perfecto. Vámonos ahora a un caso un poco más complejo. ¿Sí? Macarena, aquí ponga atención con este, porque es básicamente lo mismo, ¿ya? Solo que este, de hecho este es un poquito más complejo, así que le va a ayudar a entender el anterior, ¿ya? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo que es? Si quiero mencionar la nomenclatura delta de este ácido graso que se llama ácido oleoico, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Contar los carbonos, perfecto. Y los voy a contar entonces, voy a darme el trabajo de tipearlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ojo, ahí 9 y 10 quedaron como juntos porque este es un carbono, ese vértice, y ese otro vértice es otro carbono, por si acaso. Ahí también es un típico error que el estudiante cuenta solamente uno
y ahí hay uno y ahí hay otro, ¿ya? Hay dos carbonos ahí. Voy a separar un poquito los números así para que quede más ordenado. Ahí está, 9, 10. Sigamos, está el 11, el número 12, el número 13, el número 14, el número 15, el número 16, el número 17 y número 18. Ahí está. Ok. Están numerados entonces los 18 átomos de carbono. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Correcto. Ya, entonces pongámosle nombre ahora a este ácido graso según la nomenclatura delta. Lo primero que tengo que hacer es poner la C de carbono. Después viene el número de carbonos que tiene. ¿Qué número coloco? El número de carbonos. ¿Qué número coloco? 18. Muy bien. Después de eso, ¿qué coloco? Un dos puntos. Muy bien. Un dos puntos que separa entonces el número de carbonos con el número de doble enlace. ¿Qué número coloco ahora, según esta imagen? Recuerde que aquí va el número para la persona que me dijo que repitiera, la señorita Macarena. Aquí va el número de doble enlaces que están en la cola. Como en el caso anterior no había ningún doble enlace en la cola, le puse 0. Pero en este caso, si tú analizas la cola, sí tiene un doble enlace. Por lo tanto, le tengo que poner el número 1. ¿Sí? Y después de eso, chicos, va una letra que se llama delta, que básicamente se simboliza como con un triángulo. Ese es delta. Por eso se llama nomenclatura delta, por ese símbolo. ¿Ya? Y después de ese delta va el número donde parte ese doble enlace que identificaste. Por ejemplo, acá. ¿Dónde parte el doble enlace? ¿En qué carbono parte el doble enlace? Aquí, ¿o no? En el 9. Ahí parte el doble enlace y por lo tanto ese número tienes que colocarlo acá. Es donde parte el doble enlace que tú identificas. Entonces sería un delta 9 y ahí cierras. Y ese mismo numerito es el que aparece acá. C18 2.1 delta 9. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Vámonos al ácido linoleico. Este de acá, fíjate. Es un C18 2.3 delta 9 12 15. ¿Por qué le dieron ese número? ¿Por qué le dieron ese nombre? Porque si nosotros contamos de aquí para acá, vamos a encontrar que este ácido linolénico tiene 18 átomos de carbono. Entonces coloco la letra C, coloco el número de átomos de carbono, que es 18, ahí cuéntenlo, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 átomos de carbono. Viene después dos puntos y después va el número de doble enlace que tiene la cola. En este caso tiene un doble enlace, dos dobles enlaces y tres dobles enlaces, por lo tanto va un 3. Después viene el símbolo delta, que es este triángulo, y vienen después los numeritos de donde parten los dobles enlaces. Por ejemplo, este primer doble enlace parte en el carbono 9, por eso sale el número 9. Este siguiente doble enlace parte en el carbono 12, por eso tiene el número 12. Y el tercer doble enlace parte en el carbono 15, por eso está el número 15. Esa es la forma entonces de nombrar un ácido graso con esta nomenclatura que se llama delta. ¿Quedó claro? No es difícil, de hecho es bastante intuitivo, es como seguir la fórmula nomás. Ya, entonces ahora que lo entendieron, quiero que ustedes apliquen esto con este ácido graso que está aquí, el ácido linoleico. Quiero que le pongan el nombre y que me lo tipe acá en el chat. Si no puede, obviamente, poner este símbolo delta, coloque la palabra delta nomás. Delta. Tipe la palabra delta. Ah, tienen el símbolo. Perfecto. Ya, Felipe ya disparó, dice C18 2.2 delta 912. C18 2.2 912, correcto. ¿Sí? Ahí está también Bárbara, C18 2.2 delta 912. Muy bien. También está Bárbara Figueroa y también Bárbara Ortega. Muy bien, Winston también. Benjamín, correcto. Carla también. ¿Siempre es delta? En este caso, Grace, te estoy enseñando la nomenclatura delta.
Después te voy a enseñar la otra nomenclatura que se llama omega, pero en este caso siempre delta porque te estoy enseñando esta nomenclatura en específico. ¿Ya, señorita Grace? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Se dan cuenta? No es difícil, pero obviamente el estudiante tiene que saber esto porque ustedes muchas veces van a tener que ver índices nutricionales, y no porque sean nutricionistas, sino porque tienen que saber de todo en el área de la salud, y obviamente los nombres pueden estar asociados de esta forma como nomenclatura de tipo delta. Ya, fantástico. Vamos entonces, fíjense acá. Ácido graso. Mira, esta es una tabla de un libro de bioquímica, y aquí usted puede ver entonces ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados, ¿cierto? Ahí está el nombre delta, fíjate, 12, 2 ahí C12 2.0, C14 2.0, C16 2.0, C18 2.0, C20 2.0. Y aquí están otro tipo de nomenclatura, mira, dice C16 2.1, delta 9. Mira, esto lo voy a omitir, porque esta es la nomenclatura omega, que se lo voy a enseñar un ratito más, ¿ya? Y lo voy a eliminar de ahí. Entonces, correcto es decir C16 2.1, delta 9. C18 2.1, delta 9. C18 2.2, delta 9, 12. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y ahí tienen todos los ácidos grasos en su fórmula química. También tienen su nombre, el nombre sistémico, sistemático. También tiene el nombre común, que es el nombre genérico que uno utiliza. ¿Ya? Y ese dice ahí la temperatura de melting, que es básicamente la temperatura de fusión. Pero esos son datos ya mucho más en específico. Entonces, ¿pueden encontrar la nomenclatura delta en los libros? Por supuesto que sí. ¿Dudas con la nomenclatura delta? ¿No? Ya. ¿Todo bien? Perfecto. Esto también lo preguntamos en las pruebas, por si acaso. Le ponemos un ácido graso, vean la nomenclatura, o le doy una nomenclatura, le digo, identifique el ácido graso, algo así podría ser. Ácidos grasos, saturaciones e insaturaciones. Mira aquí dice, los ácidos grasos saturados a temperatura ambiente actúan como ceras, mientras que los insaturados se comportan como líquidos. Lo que está diciendo acá es que los ácidos grasos saturados, o sea, aquellos que tienen solamente enlaces simples, se ordenan de tal forma, ahí dice ácido graso saturado, se ordenan eh, de forma bien alineada, que lleva entonces es que el alimento o el componente del cual formen parte tenga un aspecto más sólido o menos fluido, a diferencia de los ácidos grasos de tipo insaturado. ¿Ya? Aquí dice una mezcla de ácido graso saturado e insaturado. Eso hace, los ácidos grasos insaturados tienen estos doble enlaces aquí en su cola que llevan entonces a una torsión, ¿sí? que se doblen. Y ese doblez hace que el distanciamiento entre los ácidos grasos sea mayor y por lo tanto eso lleva a que el componente que formen sea más fluido, ¿ya? O el alimento que formen, o la membrana plasmática donde están ahí formando parte, va a tener entonces una mayor fluidez. ¿Se entendió eso? Que la fluidez viene dada porque estos dobles enlaces generan estas curvaturas y estos distanciamientos entre los ácidos grasos. Súper. Pregunta, dice, ¿por qué es, comillas, saludable que los envases de comida destaquen la ausencia de grasas trans? Y una pregunta de salud súper interesante, súper importante. ¿Por qué es saludable que los envases de comida, que tú cuando vas al supermercado, ponte tú, se destaque ahí un sello y que diga libre de grasas trans? ¿Qué genera las grasas trans? ¿Por qué es tan importante esto de las grasas trans, las grasas cis? Felipe dice, por su relación con enfermedades cardiovasculares. Correcto. Ya. Ojo. Ojo, Karim, perdón. Eh, las grasas trans son insaturadas. Ojo con eso. Entonces, ese es un dato. Por eso la pregunta era capciosa. Mira, aquí te muestro una grasa saturada, pero trans. O sea, perdón, insaturada, pero es trans. ¿Ok? Entonces, aquí tener mucho cuidado, porque hay una cosa que se llama grasas saturadas, que son las grasas que tienen solamente enlaces simples. ¿Ya? Por ejemplo, voy a dibujar aquí un ácido graso saturado, ponte tú arriba. ¿Ya? Eso es un ácido graso saturado.
saturados. Pero estos de abajito, el A y el B, son insaturados. Pero dentro de los insaturados tú puedes encontrar una grasa trans y la grasa cis. La grasa trans es lineal, la grasa cis tiene curvatura. Esta, la grasa cis, es la que es buena para la salud. Es la que genera entonces curvatura, la que genera entonces fluidez de la membrana y por lo tanto se estimula que la persona consuma ese tipo de grasa que no es dañina. ¿Ok? Porque ese doble enlace le da una característica especial, ¿cierto?, al ácido graso. Pero las grasas trans, estas, hay muy poquitas que se generan en la naturaleza. Muy poquitas. De hecho, la leche de vaca pudiera tener ahí un poco de grasas trans y que de hecho se creen que esas grasas trans tienen ciertas particularidades positivas para el organismo cuando tú las consumes. ¿Ya? Pero son muy poquitas. ¿Dónde se generan grasas trans? En la industria de alimentos. Ahí es donde cuando tú procesas el alimento, las grasas saturadas, estas se pueden convertir en grasas trans, porque pueden pasar a insaturarse y después pasan a grasas trans. Y esas grasas trans son lineales, como una grasa saturada, pero además tiene un doble enlace que cuesta mucho degradarlo. Y por eso las grasas trans son las más dañinas para nuestro organismo. Pero como te digo, estas grasas se generan principalmente en la industria de alimentos. Por ejemplo, cuando ustedes consumen papas fritas, ¿cierto? No hechas pues, en su casa, sino hechas en una industria, o los típicos chitos, o no sé, pues todos esos que usamos nosotros para picar, ¿cierto? Tiene un montón de grasas trans. Entonces tienen que estar indicadas en el envase para que el consumidor esté informado de que está consumiendo grasas que obviamente pueden llevar efectos secundarios en el organismo, sobre todo enfermedades de tipo cardiovascular. ¿Vamos bien? Sí, pues las grasas trans, señorita Macarena, son insaturadas, pero son insaturadas dañinas. Porque tienen una insaturación, pero son insaturaciones de tipo trans. Y esas son las que más cuesta degradar en el organismo. ¿Sí? Y algunos textos dicen que esas se empiezan a acumular en tu organismo y obviamente generan efectos secundarios. Por eso, no al consumo de grasas de tipo trans. Donde también se pueden generar muchas grasas trans en el aceite recalentado. ¿Ha consumido sopaipillas por ahí? Un aceite negro, así como, no sé si negro, pero ya con un color más cafezoso. Ya. Justamente esos rolls que uno a veces de repente, uno come un roll de Luca y uno dice de qué procedencia viene, pero escucha que está rico. Ya. Lo más probable es que sea ese roll, ¿cierto? Si es un tempura, lo más probable es que pase por aceite reciclado y obviamente es una grasa de tipo trans. Y lo peligroso de eso es que no sale del índice nutricional. No te dice ahí esto tiene grasa trans, porque lo compras en un mercado informal, ¿cierto? Lo compras en el carrito, por ahí, el amigo, qué sé yo, hasta la universidad de repente te venden estos hand rolls, ¿cierto? Tóxicos, dice ahí Karim. Debe tener experiencia usted, señorita Karim, con los tóxicos como las grasas trans, supongo. Gray dice el hand roll de Luca. Sí, el hand roll de Luca. Yo en la universidad y cuando iba, habían unos estudiantes, bueno, cuando eran las clases presenciales, usted esto no lo sabe, que tenían puestecito ya, así como que ya tenían armado su puestecito, eran de obstetricia todo esto, ¿no? Estudiantes. Y se pusieron así como que se tomaron un lugar de la universidad y vendían sus productos, ¿sí? Entre ellos, por ahí creo que había unos hand roll, eh, pero obviamente nunca me tenté a probar uno de esos. Karen dice, terminó en un hospital con un hand roll de Lucas fuera de la Fantasilandia. ¿Para qué hacen eso? Intoxicación. Ok, chicos, ¿quedó claro entonces esto de las grasas trans? Mente de tiburón, los de Opte. Sí, pues, sí. Por eso yo digo, ya las conozco, ya 6 años haciéndole clases. No. Moraleja, no comer comida de dudosa procedencia. Moraleja, informarse antes de comer. ¿Sí? No comer cualquier cosa, ¿cierto? Eh, porque obviamente todo va a repercutir en tu salud. Ahora sí, de alguna forma hay que pagarlo. Sí, está bien, ya, ok. Ya, perfecto. Vamos entonces con los ácidos grasos. Dice acá, resumen. Los ácidos grasos, recuerden que podemos clasificarlos en saturados e insaturados. Esta clasificación siempre está dada para los ácidos grasos de tipo naturales, ¿eh? No generados por la industria, sino que los que se generan, digamos, principalmente por las plantas. ¿Ya?
Ácidos grasos saturados, tenemos el ácido butírico, el ácido... Bueno, aquí hay una lista enorme, no es importante que usted se lo aprenda de memoria, pero lo importante, lo interesante, es que los ácidos grasos pueden tener, pueden ser muy pequeños, pueden tener incluso 4 átomos de carbono, y muy largos, como pueden tener 24 átomos de carbono. ¿Ya? Todo esto existen, sí, uno de los que más vamos a ver nosotros es el ácido palmítico en nuestras clases. ¿Ya? Dentro de los grasos, dentro de la otra clasificación de los ácidos grasos tenemos los insaturados, que ahí tenemos los monoinsaturados, que solamente tienen un doble enlace cis, ¿cierto?, en su cola, y los otros que tienen muchos doble enlaces cis en su cola, que se denominan los poliinsaturados. Dentro de los monoinsaturados tenemos el palmitoleico, el oloico, el gadoleico, y también tenemos, son los nombres súper complejos, digamos, erúsico, erúsico, ¿ya? Estos ácidos grasos los podemos encontrar en distintos tipos de alimentos. Y los poliinsaturados, que también se denominan en el mercado los PUFAs, no sé si lo han leído, lo han escuchado por ahí. ¿Sí? Del inglés viene esto, ¿no? Los PUFAs. Polyunsaturated fatty acid, ya son ácidos grasos poliinsaturados. Si usted consume, por ejemplo, alimentos que vengan de países extranjeros, lo más probable es que en vez de salirle la palabra ácido graso poliinsaturado, le va a salir PUFAs. ¿Ya? Así que lea la etiqueta y va a encontrar muchos de ellos. Generalmente en Walmart dan, digamos, estos nombres de los PUFAs. Y dentro de los PUFAs podemos encontrar los omega 6 y los omega 3. Que estos sí, yo creo que ustedes lo han escuchado mucho, que son como ácidos grasos que son importantes para el cuidado del corazón. ¿Sí? ¿Han escuchado de los enlaces o de los ácidos grasos de tipo omega? Como que lo fomentan, digamos, su consumo para cuidar, digamos, el corazón. Ya. Dentro de los poliinsaturados, entonces tenemos el omega 6, tenemos el linoleico, el linolénico y el araquidónico. Y dentro del omega 3 tenemos el linolénico, el EPA y el DHA, que estos ácidos grasos son súper importantes, ¿ya?, para procesos antiinflamatorios y también para el cuidado cardiovascular. Y dentro de estos ácidos grasos, los más importantes son los que están marcados aquí en rojo, que son ácidos grasos de tipo esenciales. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que son ácidos grasos que tú tienes que consumirlo en la dieta diariamente para mantener entonces la homeostasis corporal. ¿Ya? Entonces, por eso siempre como que se induce que las personas puedan tener una dieta balanceada, ¿ya? No que sean extremistas, ¿cierto? Porque probablemente el dejar de consumir un tipo de alimento va a llevar a que tengas un déficit, ¿cierto?, de cierto tipo de molécula esencial o nutriente esencial, llámese ácidos grasos o incluso aminoácidos, ¿ya? Lo que puede conllevar entonces a problemas metabólicos importantes en el organismo. Así que cuando hagan dieta, cerciórense bien de los alimentos que están consumiendo y que no tengan un déficit de algún ácido graso o algún aminoácido, que son principalmente los nutrientes que a veces de las personas que hacen dieta, digamos, dejan de consumir. ¿Ok? Entonces, infórmense bien antes de hacer una dieta, ese es como el recado. El pescadito, dice Ryan, sí, ahí tiene razón, porque estos ácidos grasos, efectivamente, tanto el omega 6 como el omega 3, los encuentras principalmente en los alimentos de origen del mar, ¿sí? Y también lo puedes encontrar en los vegetales, ¿eh?, por si acaso. Las pasas, sí, pero debe tener poquita grace. En las semillas, sí, ahí sí voy a encontrar un montón de ácidos grasos de tipo omega, ya sea el omega 3 y el omega 6. Entonces, voy a leer lo que dice acá, muy rápido, y después vamos a ir a lo de la nomenclatura omega. Es la otra forma de identificar un ácido graso. Dice acá, primer punto, los ácidos grasos poliinsaturados de gran importancia fisiológica, o sea, los ácidos grasos poliinsaturados son de gran importancia fisiológica, ¿ya? Porque uno, que dan fluidez a las membranas; dos, porque participan también en el proceso inflamatorio; tres, porque también tiene particularidades antiinflamatorias y también el cuidado en el sentido cardiovascular. Entonces, tiene un gran interés el estudio de estos ácidos grasos, los PUFAs. Su nomenclatura depende de la posición del primer doble enlace
desde el grupo metilo de la cadena en vez del grupo carboxilo. ¿Ya? Así que este dato lo vamos a analizar en un rato más de cómo se tiene que identificar y nombrar un ácido graso de tipo omega. Después dice, el carbono de este grupo metilo, y por ende el más alejado del grupo carboxilo, se denomina carbono omega, o con este símbolo que es como una W, ¿ya? Que también lo vamos a ver y lo vamos a escribir. Dice acá, en esta nueva nomenclatura, el carbono omega pasa a ser el carbono 1, mientras que el carbono del ácido carboxílico tendrá la numeración más elevada. Aquellos ácidos grasos con un doble enlace entre el carbono 3 y el carbono 4 de esta nomenclatura se denominan ácidos grasos omega, entre paréntesis dice acá, omega 3, W3, mientras que aquellos que tengan un doble enlace entre el carbono 6 y el carbono 7 se denominarán ácidos grasos omega 6. Muy probablemente, si yo leí todo esto, yo no sé si usted pudo entender a cabalidad cómo se tiene que hacer una nomenclatura omega. Dígame usted, ¿se entendió con toda esta información que aparece aquí? No mucho, ¿cierto? No mucho, porque es medio complejo, aquí se requiere que la persona maneje, ¿cierto? El lenguaje, entre sí, ¿no? Pero esto es muy simple, chicos. Mira, aquí se muestra un ácido graso, ahí está la cabeza, ¿cierto? El ácido carboxílico, y ahí está la cola. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Se enumera al revés, efectivamente, Ryan. Ya. Aquí entonces tengo el ácido graso. Y voy a enfocarme en este que está aquí arriba. ¿Ya? Y cuando tú haces la numeración, la haces de la cola a la cabeza. O sea, la haces al revés, como dicen sus compañeros. La numeración la haces en ese sentido, donde este carbono de la colita va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, y comienzas a numerar la molécula, pero de la cola a la cabeza. O sea, al revés de la nomenclatura delta. ¿Por qué? Porque ¿qué significa omega? Sí, yo creo que con eso van a poder entenderlo bien. Fin, efectivamente, Winston. ¿Sí? Omega significa fin. Entonces, si nosotros lo analizamos, este es el principio y este es el fin. El principio del ácido graso y el fin del ácido graso. Y como estamos hablando de una nomenclatura omega, entonces tenemos que contar desde el final. O sea, tenemos que contar desde acá. Entonces, ponemos los números. Aquí sería, entonces, este será el carbono 1 ahora. Este es el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así sucesivamente hasta llegar acá. Y esta nomenclatura es muy simple porque la nomenclatura omega tú pones una W simplemente, ahí voy a poner una W, y acompañado a la W, recuerde que W significa omega, tú colocas el número del carbono donde parte, ¿cierto? El último doble enlace. En este caso, fíjate, el último doble enlace, si nosotros miramos de acá, sería este. Si lo miramos, digamos, de la cabeza a la cola, este sería el último doble enlace. Si lo miramos al revés, si miramos de aquí para allá, sería el primer doble enlace. Como ustedes quieran verlo, este es el doble enlace que usted tiene que identificar. En este caso, si nosotros contamos desde la cola, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. Ahí parte ese doble enlace. Y entonces en este caso sería un omega 3, porque justamente parte en el carbono 3 contando desde la cola. ¿Sí? Omega 3 en ese caso. ¿Se entendió? ¿Sí? Felipe dice, le tuvieron que haber puesto nomenclatura alfa al otro entonces. Sí, no sería malo, ¿cierto? Nomenclatura alfa, pero se le puso nomenclatura delta. Sí, puede ser. ¿Y no se cuentan los demás dobles enlaces? No, no se cuenta. De hecho, el enlace omega es solo uno, este de acá. A pesar de que tenga otro doble enlace, da lo mismo, el que tú mencionas solamente es este, el que está más cerca del extremo, de la colita. ¿Ok? Dicho eso, hagamos entonces el ejercicio acá abajo.
Este de abajo, según dice la lista, debe ser un omega 6. Veámoslo, si lo contamos entonces de la cola, este sería el carbono 1, este es el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Efectivamente, el doble enlace ahí parte, si lo contamos desde la cola, parte desde el carbono 6 y por lo tanto sería un omega 6. ¿Y tiene más doble enlace? Sí, tiene, pero esos ya no participan en esta nomenclatura omega. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Entonces voy a retroceder para que ustedes puedan ver un ácido graso y ustedes mismos me digan la nomenclatura omega. Este, por ejemplo, el ácido linoleico. ¿Qué omega es? ¿Omega 6? A ver, el linoleico, ¿sí? Omega 6, veámoslo. ¿Dónde está el linoleico acá? Linoleico, linoleico, linoleico. Aquí está. Fíjate, linoleico, omega 6. Correcto. ¿Sí? Muy difícil. Ah, mire qué bonito Felipe, puso un omega 6,6. Mire, ¿se entendió? Sí, parece que sí. Ya. Entonces, ya le enseñé los dos tipos de nomenclatura, la delta y la omega. Yo no, dice Isadora. Dígame, Isadora, ¿cuál es su duda para poder ayudarla? Y se escribe igual el... Ah, no, no, no. Daniela, mira, buena pregunta. Esta nomenclatura, nosotros en general no las mezclamos, no mezclamos la omega con la delta. Aquí en este texto sí salen mezcladas. Pero en general nosotros cuando te preguntemos en una prueba, ¿cierto? O en un control o incluso en una clase, nosotros hacemos la diferencia entre la nomenclatura. Entonces yo te voy a preguntar o por la nomenclatura delta o por la nomenclatura omega, pero no revueltas, ¿ok? Entonces, y no tienes que colocar el C18.2 porque obviamente eso es de la nomenclatura delta. ¿Ya? Pero la omega simplemente tú pones la letra W y el numerito. Nada más, por eso es la más simple de todas. ¿Y cuándo es omega 9? Ah, omega 9. Aquí mira, aquí hay un omega 9. El oleoico es un omega 9. Veamos si está el oleoico acá representativo. Creo que lo vi. Ahí está, ácido oleoico. Este es un omega 9. Porque si tú cuentas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, te diste cuenta que partí cortando de la cola y llegó al número 9 y ahí partió el doble enlace. Ahí, Florencia, entonces tienes un omega 9. Bien, Florencia, Valbontin, ¿sí? Entonces hay distintos tipos de omega. Los que ustedes más conocen son como el omega 3 y el omega 6, pero existe el omega 9. ¿Sí? Si se cuenta al otro lado, igual da 9. Ya, pero Grace, ya, ok, sí, porque tiene 18 átomos de carbono. Claro, cuente donde cuente te va a dar 9, delta 9 y omega 9, pero eso yo creo que es una cosa de, como de, no sé, cuando se da la circunstancia, digamos, ¿ya? Pero no se confíen con eso, no siempre te va a dar el mismo número, porque este caso justo, este doble enlace cae justo al medio, ¿ya? Y tuviste la suerte en ese caso, pero no siempre es así. Valentina Monserrat dice, no siempre va a ser así. Sí, pues, Grace, no nos dé esos datos que no nos confundan. Ya, ¿vamos bien, chicos? La suerte del mechón, sí, puede ser, a veces pasa, me ha pasado de repente. Y me dice, profe, yo no conté al revés, me dio el mismo número. Ah, yo le dije, chuta, tuvo suerte nomás. Ya, vamos entonces ahora. Ya, aquí un poquito nomás de historia que tiene que ver con el consumo de estos ácidos grasos. Karim dice, profe, para identificar la cola es donde no hay grupos funcionales. Sí, efectivamente, la cola, ahí está, mira. Cola, donde no hay grupo funcional, porque es un grupo metilo, ¿ya? Ácido carboxílico, sí hay grupo funcional y por lo tanto cabeza. Cabeza, colita. ¿Sí? Carlos Guzmán dice, profe, cuando el doble enlace está más alejado de carbono 6 o 9, ¿cómo se nombra? Uy, Carla, pero ¿contando desde la cola o contando desde la cabeza? Más alejado desde la cola. eh, Tendría que ver un ejemplo, así como...
Voy a hacer así como, voy a rayar esta diapositiva para poder entender lo que me está preguntando Carla. Por ejemplo, tú me dices que aquí haya un enlace simple, ese azul es un enlace simple, y que esté como por acá, digamos, ponte tú el enlace doble, en ese sector donde estoy poniendo la flecha, algo así. Que sea todo esto enlace simple, 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 y de aquí te aparece un doble que está como bien rezagado, digamos, ¿sí? Ya. No, en ese caso tiene que contar nomás de la cola para saber el enlace omega, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sería un omega 14. Pero este ácido graso así, omega 14, no, no sé si existe en la naturaleza, pero si es que yo pusiera un enlace, porque puedo inventar un ácido graso en la prueba, claro, sería un omega 14. ¿Ya? La idea no es que inventemos ácidos grasos, sino que le pongamos ácidos grasos que sí existen en la naturaleza, que son los que usted va a estar enfrentado, ¿cierto? Durante su carrera. Rayen dice, ¿puede ser omega cualquier número, así como omega 17? Sí, puede ser un omega 17, sí. Pero ojo, que no todas las combinatorias son posibles en la naturaleza. A eso voy, Rayen. ¿Ya? Yo no he visto no conozco ningún ácido graso que sea un omega 17, pero como te digo, podemos sintetizarlo, te lo puedo incluso escribir en una prueba y pudiera existir entonces la respuesta. ¿Ya? Felipe dice, profe, ¿hay algún motivo por el que se usa una u otra nomenclatura? Lo otro, ¿cuál es el más común para ver? Mira, en general tiene que ver con el área del, del profesional, el tipo de nomenclatura que utiliza. Por ejemplo, los químicos les gusta utilizar más la nomenclatura de tipo delta. ¿Sí? La nomenclatura que te hablé anteriormente, esta, la delta, obviamente sin esto omega, esta nomenclatura, la delta. Para la gente que es como del área más de nutrición, fomentan más la nomenclatura de tipo omega. ¿Ya? Y los bioquímicos utilizan las dos nomenclaturas. Entonces, más que cuál se utiliza más o menos, depende mucho del área o con quién personas tú te estás comunicando para hablar de un tema. ¿Sí? Generalmente eso les va a pasar mucho, ustedes que van a trabajar con un equipo multidisciplinario, van a trabajar con enfermeras, ¿cierto? Matrones, médicos, kinesiólogos o fonoaudiólogos. Lo más probable es que van a tener que unir conceptos y unir definiciones, ¿cierto? De lo que están haciendo. Porque alguno te puede hablar de una nomenclatura, otro te puede hablar de otra, y están hablando a lo mejor de la misma cosa, solo con idiomas distintos nomás. ¿Sí? Del mismo objetivo, solo que están hablando. Entonces, depende mucho con quién tú estés planteando una conversación, Felipe. Eso es lo que te puedo decir. ¿Ok? Dice acá, los famosos omega 3 y omega 6. Dice, algunos ácidos grasos omega 3 deben adquirirse desde la dieta, como por ejemplo el ácido alfa-linolénico. Recuerde que este ácido graso, el alfa-linolénico, es un ácido graso de tipo esencial. Significa que tienes que consumirlo en la dieta porque tu cuerpo no lo sintetiza. ¿Ya? Dice acá, otros ácidos grasos como el ácido icosapentanoico, el EPA y el ácido docosahexaenoico, que es DHA, me gusta decirle DHA, pueden sintetizarse a nivel también de la célula. Entonces, existen ácidos grasos de tipo insaturado, de tipo omega, que tú puedes sintetizar, pero hay algunos que no los puedes sintetizar, como el ácido linoleico o linolénico, eso sí tienes que consumirlos en la dieta. Dice, una dieta rica en ácido graso de omega 3 se relaciona con beneficios cardiovasculares. ¿Ya? No se sabe muy bien el por qué, pero sí hay una asociación ahí que es positiva con respecto al consumo de estos ácidos grasos con disminución de los niveles de enfermedades de tipo cardiovascular. Dice acá, pregunta, ¿conoce la dieta occidental o la dieta mediterránea? ¿Qué tendrá que ver con el aporte de ácido graso omega 3? ¿Conocen esos tipos de dieta o no? ¿Dieta occidental o dieta mediterránea? ¿No? Ya, entonces, súper importante, por ejemplo, ustedes van a estar en contacto con gente que son del área de la nutrición, ¿ya? Entonces, las dietas que tienen las personas son muy distintas. Por ejemplo, Grace me dice que ella tiene una dieta ya basada, digamos, en consumo de vegetales, ¿o no, Grace? ¿Sí? Entonces,
van a tener ustedes un montón de personas con distintos tipos de dieta, que no va a ser la misma que usted consume. Y entonces tiene que hacer el análisis, bueno, según la dieta de esta persona, qué posibilidades tiene de tener un déficit de algunos de los nutrientes que son indispensables para los procesos biológicos. Y eso ya es análisis del profesional. ¿Ok? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes tenga la amplitud de toda la información para poder sacar mejores conclusiones acerca de un diagnóstico que le den al paciente, ¿ya? Y que no sean tan sesgados, sino que vean todas las otras posibilidades. Y una de ellas siempre puede ser la dieta. ¿Ok? ¿Dónde podemos encontrar omega? En el huevo, ¿cierto? En las semillas, en la chía, por ejemplo, brócoli, sobre todo los pescados. El que tiene más es el salmón, ¿ya? Entonces aquí les dejo una lista, más que una lista, una imagen, para que puedan ver entonces qué tipo de alimentos contienen estos tipos de ácido graso de tipo omega 3 y omega 6, para que lo pueda consumir entonces en su dieta, ¿ok? Vamos entonces, grasas neutras. Terminamos recién con los ácidos grasos. Nos vamos ahora a las grasas neutras. ¿Tienen dudas con los ácidos grasos? ¿No? Ya, vámonos entonces a las grasas neutras, que existen muchas de ellas, pero nosotros nos vamos a enfocar al más importante de las grasas neutras, que se denomina triglicérido. ¿Se acuerda del triglicérido? ¿Dónde está el triglicérido? ¿Dónde encontramos triglicéridos? En las membranas. No es. Los triglicéridos no se encuentran en las membranas plasmáticas. En el colesterol tampoco. En el tejido adiposo. Perfecto. Ahí sí encontramos triglicéridos. En el tejido adiposo. ¿Ok? O sea, en la grasa que uno contiene, digamos, en su tejido. Entonces, cuidado con esa información porque algunos estudiantes creen, voy a dibujar una célula adipocítica, ¿ya? Todo ese contorno que acabo de dibujar de la célula, todo eso es una membrana. Pero esa membrana está formada por fosfolípidos, principalmente. Y también tiene colesterol, esfingolípidos, son lípidos estructurales. Pero ¿dónde se almacena el triglicérido? En esta célula adipocítica, en el citoplasma, que la voy a dibujar de color negro, ¿ya? Todo eso que voy a marcar en negrito ahí, todo eso, grasa, triglicérido, ¿ya? Los denominados TARCs, que también se denominan. Y voy a dejar el núcleo, obviamente las células tienen núcleo, lo voy a dejar en rojo el núcleo, ¿ya? Ahí está. Esa es la típica célula adipocítica que nosotros tenemos, digamos, que en esa célula se almacenan entonces los triglicéridos. ¿Qué es un triglicérido? Si lo vemos químicamente, es lo que se muestra aquí abajito. Esto es un triglicérido. ¿Ya? Esto es un triglicérido. Muchos de estas moléculas se encuentran entonces en el citoplasma de estos adipocitos y se empiezan ahí a acumular, obviamente, como energía para tener una reserva energética a largo plazo. ¿Cómo se forma un triglicérido? Por la unión de un glicerol con 3 ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, un glicerol más 3 ácidos grasos forman un triglicérido. ¿Ok? Y eso se genera entonces por una unión, por interacciones, más que interacciones, reacciones de grupos funcionales. En este caso, este grupo alcohol, el glicerol, puede reaccionar con ese grupo ácido carboxílico de ese ácido graso, y cuando reaccionan, se genera un grupo éster. Eso es un éster, donde está justamente ahí mi mano, es un éster. ¿Ok? Entonces, para que lo podamos entender, como rápido y simple, acá. Este oxígeno, que voy a dejarlo, se une con este carbono. ¿Ok? Y se forma entonces el enlace éster. Este es el enlace, según este oxígeno, con este átomo de carbono, y se genera entonces aquí un doble enlace con este oxígeno que está acá. El doble enlace con el oxígeno y el carbono. Por lo tanto, una molécula tiene que desprenderse para poder generarse ese enlace éster.
¿qué molécula se va a liberar para poder generar entonces ese enlace? Chicos, si yo quiero generar ese enlace, tiene que liberarse una molécula de agua, efectivamente, una molécula de agua. Entonces, el proceso de generación de un triglicérido requiere la formación entonces de este enlace, de este carbono con este oxígeno, y también requiere de la liberación de una molécula de agua. ¿Ya? Se libera ese hidrógeno. Mira, voy a marcarte lo que se va a liberar. Ese hidrógeno se libera. ¿Ya? Ese oxígeno se libera, y ese oxígeno viene con un hidrógeno acompañado, por si acaso. Y lo voy a dejar el hidrógeno anotado. Entonces, eso, con esto, se libera como molécula de agua, se genera entonces el enlace, que es de tipo éster. Por eso el proceso se denomina esterificación. Y es un dato importante. Esterificación. Ahí está. Pablo Navarro dice, profe, para generar un enlace siempre se liberará agua. Efectivamente, para generar un enlace éster, ¿cierto? Siempre tienes que liberar una molécula de agua en este caso. ¿Ya, Paula? ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando hacemos el enlace de este primer grupo funcional con el ácido carboxílico, se genera entonces un enlace éster, se libera una molécula de agua y se genera esto. El glicerol queda unido con un solo ácido graso y ahora se llama monoglicérido. ¿Ya? Así se llama, monoglicérido. Ya no se llama ácido graso, no se llama glicerol, sino que toda esta molécula completa tiene el nombre de monoglicérido. Mono porque tiene solamente un ácido graso unido. Si le sumamos un segundo ácido graso a esto y lo unimos aquí en este segundo grupo OH y se libera nuevamente otra molécula de agua, se genera otro enlace éster y por lo tanto se vuelve a, generar entonces este enlace éster y la molécula se denomina diglicérido. Y si ahora sumamos un tercer ácido graso y lo unimos acá a este grupo OH, voy a nuevamente a formar un tercer enlace éster y en este caso formo el triglicérido. Y es este el que se almacena en el tejido adiposo, es este el que se denomina una grasa neutra. ¿Bien? ¿Dudas, chicos? Ya, dice acá Carla Guzmán, dice, mientras se vayan agregando ácidos grasos, se libera una molécula de agua. Sí, exactamente. Por lo tanto, dicho eso, ¿cuántas moléculas de agua se liberan si yo formo un triglicérido? 3, efectivamente. Y si yo genero un monoglicérido, ¿cuántas moléculas de agua tengo que liberar? Una. Y si genero un diglicérido, 2. Correcto. Entonces, por cada enlace éster que tú generes, va a tener que haber una liberación de una molécula de agua. ¿Ok? Bien, súper. Entonces, ¿cómo le podemos llamar al proceso? Si se libera una molécula de agua, ¿cómo le podríamos llamar a ese proceso? Deshidratación, muy bien, Lucas. ¿Ya? Así que no es raro que en los textos que usted pueda leer encuentren y que diga el texto, la esterificación es un proceso de deshidratación. Claro, porque la esterificación es formar un enlace éster que implica la liberación de una molécula de agua. Así que, muy bien, Lucas, también le podemos denominar deshidratación. ¿Dudas hasta ahora, chicos? ¿No? Ok, esa grasa neutra, súper importante que ustedes la conozcan porque vamos a hablar harto de los triglicéridos, porque justamente esta molécula es la que uno almacena para reserva energética a largo plazo. Y lo más probable es que post pandemia, no sé si por la pandemia, o mejor dicho, post cuarentena, ¿cierto? La cantidad de triglicéridos en el cuerpo han ido en aumento, ¿o no? ¿Sí? En aumento, probablemente por la inactividad, por haber estado en casa encerrado, ¿cierto? Y obviamente es normal, ¿cierto? Que el cuerpo empiece a acumular grasita,
o sea que hayan varios procesos de esterificación a nivel del tejido adiposo, lo que conlleva entonces la acumulación de estos triglicéridos y el almacenaje de estos triglicéridos en distintas partes de tu cuerpo. ¿Sí? Lo que hay que hacer ahora es tratar de quemar este ácido, estos triglicéridos de alguna forma, ¿cierto? Tratar de movilizarlos, de sacarlos de ahí y poder ocuparlos como combustible. ¿Ya? Pero para eso vamos a hablar más adelante cómo podemos hacerlo para movilizar justamente esas grasas que están almacenadas ahí. Dice acá, triglicéridos. Se trata de ácidos grasos esterificados, ¿cierto? Con una molécula de glicerol, lo que los vuelve muy poco solubles en agua. Por lo tanto, cuando una persona me dice eh, porcentaje de grasa, 20%, 25%, lo que sea, me dice, ah, profe, es que yo acumulo líquido. Y la verdad, son incompatibles las dos cosas. No, una persona que almacena grasa, la grasa es poco soluble en agua, por lo tanto no atrae agua. ¿Ya? No sé si me explico, pero la grasa de hecho repele el agua. Y al repeler el agua, entonces nunca la retiene. Por eso no hay retención de líquidos con la grasa. ¿Cuándo puedes retener líquido? Cuando las proteínas pueden retener líquidos, por ejemplo, el glicógeno puede retener líquidos, los músculos pueden retener líquidos, que están formados principalmente por proteínas, pero el tejido adiposo no retiene líquido. ¿Ok? Dice acá otra cosa. Pregunta, dice, ¿cómo se denomina el tipo de enlace que une a los ácidos grasos con el glicerol? Pregunta fácil. ¿Cómo se llama ese enlace que une los ácidos grasos con el glicerol? Se llama enlace éster, muy bien. ¿Qué seguridad, señorita Javiera Valdés? Sí, se llama éster, muy bien. Dice acá, se almacenan en adipocitos para formar parte de la reserva de energía. De aquí le presento entonces célula adipocítica, ¿ya? Ahí están los núcleos, y todo esto que está dentro de la célula adipocítica, todo eso es triglicéridos. ¿Ya? Generalmente las personas que se hacen liposucción, les meten digamos, unos conductos para poder lipoaspirar, ¿cierto? Justamente estas células adipocíticas. ¿Ya? Entonces ese es el procedimiento que hacen. Les sacan estas células adipocíticas que en su interior contienen un montón de triglicéridos. Dice acá, triglicéridos y adipocitos. Importancia de la grasa parda. Esto dice, tiene que ver con cuánta grasa, o sea, cuántos triglicéridos están almacenados en tu adipocito. Además, más grasa, entre más grasa se acumule, el color de la grasa será más pálido. Será así más o menos, un adipocito de tipo blanco. ¿Ya? Mientras que si una persona almacena poca grasa, el color será más café. Y por lo tanto se dice que es de color marrón o pardo. Entonces, este dato es súper interesante cuando tú quieres hacer un análisis histológico y ver si hay, por ejemplo, un hígado graso, ¿ya? Este dato es súper interesante porque aquí te puede dar, si tú ves que el tejido tiene muchos componentes de color blanquecino, tú dices, hay alta acumulación de grasa ahí en esos sectores. Pero si ves como focos nomás, tú dices, ok, sabes que hay poca cantidad de grasa en esos tejidos. ¿Sí? Así que hay datos ustedes lo van a tener que ver en algún momento, ¿cierto? En sus carreras. Rayen dice, ¿esto se ve en el lab? No, nosotros no podemos ver biopsia. En histología creo que pueden ver biopsia, pero no sé si hepática. Igual sería interesante, pero nosotros en bioquímica, en lab, hacemos análisis de metabolitos o de analitos, mejor dicho, en el torrente sanguíneo. A nosotros nos llegan muestras de sangre, ¿ya? Que nosotros las procesamos y después hacemos la determinación, pero no nos llegan tejidos sólidos, digamos, de órganos propiamente tal, ¿ya? Ya dice acá, dato curioso sobre los adipocitos, dice aquí, yo juraría que antes del confinamiento esto no estaba aquí. Los adipocitos blancos o uniloculares contienen una vacuola gigante en la que se almacena la grasa. Efectivamente, la grasa se almacena en vacuola al interior y ahí es donde entonces se empiezan a acumular. ¿Sí? ¿Podemos ver las de nosotros? ¿Qué cosa? Su grasita. Lo de la sangre. No, porque de hecho teníamos un frotis bucal, también nosotros teníamos en bioquímica, teníamos un práctico que era extracción de amilasa salival de los estudiantes. O sea que el estudiante tenía que básicamente recolectar saliva en un recipiente. Pero dadas las circunstancias actuales, en donde tú no te puedes sacar la mascarilla dentro del laboratorio,
toda muestra, ¿cierto?, que uno quiera sacar del estudiante, ya no se puede. No podemos ni sacar ni sangre, ni saliva, ni nada producto de las condiciones sanitarias. Así que por más que quieran pincharse los dedos, no van a poder. Tampoco puedo mirarle la glicemia, sería interesante, pero lamentablemente no se puede, ¿ya? A lo mejor a futuro, qué sé yo. Ok, aquí un poco de información relevante. Mira, esto yo no quiero que se lo aprendan todavía, porque esto lo vamos a ver nosotros en detalle cuando pasemos a la unidad 2, pero aquí les doy una pincelada de lo que se nos viene. Esto es como un approach, digamos, ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos que ver, por ejemplo, más adelante? ¿Cómo son transportadas las grasas? Las grasas pueden ser transportadas mediante lipoproteínas, como por ejemplo kilomicrones, partículas de VLDL, ¿ya? Que generalmente este es el escenario lipogénico. Esto es lo interesante que yo creo que a usted le va a gustar ahora. ¿Qué significa lipogénico? Significa que vas a generar grasa, ¿ya? O vas a acumular grasita. Por ejemplo, durante el confinamiento, probablemente aumentaron el porcentaje de grasa. Unos más, unos menos, a lo mejor otros bajaron, qué sé yo. Y eso se denomina entonces lipogénesis porque es la generación de lípido o de grasa. Los lípidos son transportados por el torrente sanguíneo mediante lo que se denomina lipoproteína. Recuerden que la sangre contiene un componente acuoso que no le gusta estar en contacto con la grasa y por lo tanto la grasa tiene que ser transportada por moléculas que se llaman lipoproteínas, que ayudan a ese transporte. Entonces estas lipoproteínas van por todos los rincones de nuestro cuerpo a través del sistema circulatorio, del sistema sanguíneo, y van entregando entonces la grasa en forma de ácidos grasos, ¿cierto? Y glicerol al interior, perdón, de la célula adipocítica. Se produce entonces al interior la esterificación y aumenta el almacenaje de triglicéridos en el tejido adiposo. ¿Y qué pasa con la persona? Empieza a aumentar el porcentaje de grasa. ¿Ok? Pero también existe la quema de grasa, que es la que está aquí al ladito, que se llama lipólisis, ¿sí? Que es la ruptura de los lípidos. ¿Cómo se fomenta eso? Por ejemplo, una persona que está haciendo ejercicio, una persona que tiene una dieta hipocalórica, en ese escenario los niveles de insulina en el torrente sanguíneo bajan. ¿Y qué empieza a aumentar? El glucagón o las catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina. Si estás haciendo ejercicio extenuante, estás en una competencia, los niveles de adrenalina van a empezar a aumentar. Y eso hace entonces que este receptor de glucagón o de catecolamina se active, lo que lleva a que en el adipocito, en tu tejido adiposo, se estimulen enzimas como la lipasa sensible a hormona, que dice aquí, la lipasa sensible a hormona, que rompe o hidroliza, que es el término más bioquímico, los triglicéridos. Los rompe, los separa en ácidos grasos y glicerol. Y eso los manda a la sangre. Y esto, adivinen, ¿quién lo usa? Lo usa todos los órganos que requieren grasa. Por ejemplo, el músculo, le gusta comer grasa, sí. El corazón, le encanta comer grasa. Por lo tanto, entre un deporte, entre mayor aumente la frecuencia cardíaca, más grasa está quemando. ¿Ok? El hígado también le gusta consumir grasa. Por lo tanto, esa es una forma de cómo sacar la grasa del tejido adiposo, movilizar esa grasa y mandarla entonces a degradación o a beta oxidación y entonces en ese caso disminuir el porcentaje de triglicéridos acumulados en su cuerpo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se nos viene más adelante en la unidad 2, que es cómo se sintetiza la grasa y cómo se quema la grasa, y obviamente todos los mecanismos y enzimas clave y rutas metabólicas que están operando en las distintas partes de tu cuerpo. Rayen dice, entonces ir a Fantasilandia baja la grasa. Claro, pero cuando uno va a Fantasilandia, Rayen, digámoslo, usted antes o después de subir a un juego se comen un helado, ¿cierto? O una hamburguesa, no sé. Entonces ahí yo te digo, hay que compensar. Entonces la adrenalina básicamente va a llevar a que se estimulen los receptores y que obviamente este proceso pueda llevarse a cabo. Pero si es que consumes una cantidad de calorías, una dieta, digamos, hipercalórica, ahí no hay que quemar grasa. Entonces tiene que ver mucho con lo que tú hagas eh, antes o después de esa actividad, ¿cierto?
Es muy caro, dice Rayen. No sé, yo hace tiempo que no voy a... Fue una pura vez a Fantasilandia y me pasó lo que dice Aranza. Sí, fui a las casitas. Ya uno a esta edad ya no está para andar subiéndose a cuestiones así, sub y baja. No, créanme que no. No, no. Una pena, sí, una F. Aranza dice 8.000 la hamburguesa Villa. Ah, no sé, pero eso no es caro. O sea, me imagino que es una hamburguesa cotota, ¿no? Ok, nos quedan 3 minutos todavía. ¿Cómo que no? Bueno, pero no se enoje usted, Aranza. ¿Cómo que? Perdón. Pan con queso. Es que somos pobres. Ah, pero sí, bueno, sí está bien, sí, 8.000 pesos. Que depende del índice. La verdad, yo no consumo mucho alimento eh, como chatarra, ¿ah? Así que. Pero igual los alimentos de tipo naturista, ponte tú, igual están súper caros. Sí, uno va y consume una ensalada, ¿cierto? Con una proteína y un poco de carbohidratos y te puede salir hasta 8.000, 9.000, 10.000 pesos. Y entonces al final es como, no hay mucha variedad. Mejor cocinar en casa, ¿no? Dice acá, fotosíntesis hiera, dice Winston. Bueno, nosotros no hacemos fotosíntesis, no tenemos cloroplastos, pero sí se entiende la referencia. Un pedazo de lechuga no más. Ryan dice, sí, yo voy a Fantasylandia, comienzo la fotosíntesis, mejor. Ya, pero para eso, si quieres que más grasa, no tienen para que ir a Fantasylandia. Es cosa de ir a trotar a un parque, ¿cierto? A acelerar la frecuencia cardíaca y con eso es suficiente, ¿ya? No tienen para qué pagar una entrada para ir a Fantasylandia. ¿Sí? Ya. 15:58 minutos. ¿Dejamos los fosfolípidos y glicolípidos para la próxima clase? Sí, sí, porque fue como una tirada larga. Sí, y creo que les debo 2 minutos de la sesión anterior, así que se lo entrego ahora. Ya chicos, entonces, acuérdenme que la próxima clase quedamos hasta acá. Que tengan un buen fin de semana y nada, pues, ¿qué más? Eso, cuídense y no coman grasas saturadas, por favor, ni tampoco grasas de tipo trans. Lea el informe nutricional de lo que está consumiendo. Ya chicos, chao Daniela, chao Sofía, chao Aranza, chao Ryan, chao Daniela, chao Karin, Trinidad, Catalina, Javiera, Colomba, Valentina, Catalina, de nuevamente, y Astudillo, Antonia, Belén y todos los demás que me salvaron antes que no alcancé a despedirme. Chao, chao.